Muchísimas gracias por venir a nuestra sesión. La verdad es que es todo un honor que Roberto nos haya invitado a participar en un evento como este, que no tiene ningún fin lucrativo, sino todo lo contrario, ayudar a los demás y en una época tan marcada como es la Navidad. Lo primero, antes que nada, sabéis que agradecemos a nuestros patrocinadores, porque si no, estos eventos no serían posibles. Así que muchísimas gracias a todos los que participan aquí como patrocinadores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de varias cosillas. Vamos a hablar de Power BI, vamos a hablar de Direct Query, que supongo que los que estáis aquí, la mayoría ya sabréis lo que es, pero conviene repasarlo un poquito. Y por supuesto, pues vamos a hablar de SQL Server, que es de donde venimos nosotros, ¿verdad, José? Sí, y además lo más importante es que como ingenieros de soporte que somos, vamos a hablar de las cosas que vemos a diario, o sea, que lo cual no vendemos a vender nada, básicamente es compartir experiencia con vosotros. Son casos de soporte reales, hemos elegido dos, y así que nada. Bueno, básicamente me gustaría presentarme, yo soy José Manuel Jurado, soy ingeniero de escalación del equipo de Delivery Excellent Team, que llevo 14 años en Microsoft, el año que viene ya haré mi 15 años trabajando en esta compañía y bueno, he dado muchas sesiones alrededor del mundo con mi compañero Juan en muchos lugares del mundo, así que básicamente ahí tienes mis datos de contacto, etcétera. Y conmigo está Juan, que Juan, si tú quieres. Sí, se nota que llevo menos años en Microsoft, yo solo 10, por eso no tengo tantas ganas como mi compi. Y sí, efectivamente, somos de soporte. Yo pertenezco a los buenos, yo pertenezco al lado oscuro de verdad. Yo pertenezco al equipo de SQL Server Core Team, o sea, en plataforma, ¿vale? Eso significa que poco vemos de Azure, simplemente en entornos híbridos, y el resto pues nos dedicamos a lo que es el motor puro y duro, a trabajar ahí con código, no como José Manuel, que ya se ha olvidado de muchas cosas. ¿Vale? Lo mismo que él, pues hemos dado charlas a lo largo de prácticamente todo el mundo. Nos quedan algunas partes de Asia, ¿verdad, José? Sí. Habría que incidir por ahí. Pero lo que tratamos siempre es nuestra experiencia en soporte, tratar de compartirla con vosotros, fundamentalmente para que podáis identificar posibles problemas que surjan, para que podáis prevenirlos y para que podáis operar de la mejor manera posible. Siempre basamos nuestras charlas en la experiencia que tenemos e intentamos utilizar eh, lo que vemos con mayor frecuencia para crear una charla y que de esta manera realmente sea algo útil. Esperamos que esta pues sea muy útil porque es un problema que nos hemos encontrado con muchísima frecuencia con la gente que trabaja fundamentalmente con Power BI. Oye, ¿cómo lo utilizo? ¿Puedo utilizar Direct Query? ¿Tengo que traerme los datos a mi entorno de Power BI antes de poder trabajar con ellos? Es que yo manejo muchos datos. Entonces, precisamente a esas cosas vamos a intentar dar respuesta hoy. Os dejo con José, que os va a presentar primero el entorno que vamos a utilizar. Hemos preparado un entorno y lo hemos trucado un poquito para que nos dé un mal resultado viniendo con los datos puros de Power BI y luego veáis cómo haciendo unos pequeños cambios podemos mejorar considerablemente esto. Todo tuyo, José. Gracias, Juan. Bueno, básicamente esto, como os he comentado, son dos casos de soporte que hemos seleccionado. Tenemos casi 16 casos diferentes. En este caso lo que queremos es un caso real en el cual nuestro cliente quiere usar Direct Query, accediendo a una base de datos de SQL. Puede ser Azure, puede ser VM o puede ser la parte de on-premises. En la parte elegimos SQL Server y lo que haremos es, vamos a dividir la charla en tres partes. La primera parte es el análisis del entorno. Básicamente es enseñaros que la realidad, que no estamos mintiendo, que los datos son los mismos, ¿vale? Luego, cómo podemos consultar cuando nuestro cliente está ejecutando una query, cómo podemos conocer la consulta o qué se está ejecutando, ¿vale? Creo que es importante porque en nuestro caso, cuando accedimos a este caso de soporte, no sabíamos lo que estaba ocurriendo, con lo cual queríamos compartir con vosotros algunas cosas que hemos hecho. Y luego iremos realmente a cómo resolvimos tanto un reporte con Power BI y Direct Query usando el reporte como un B fiscal. Vamos a usar Adventure Works para ello. Lo hemos trucado un poco, hemos creado más registros. Y por otro, lo que haremos es otro reporte que el cliente estaba usando un filtro por mes y cómo mejoramos el rendimiento del mismo. Así que, bueno, lo que quería mostraros es que tenemos dos bases de datos.
como ves, los nombres son muy normales, Power BI, Hyperscale Demo y V1. Básicamente los dos tienen el mismo volumen de datos. Os fijáis, tenemos 234 millones en la tabla de sales. La V1 es la que vamos a deciros que tiene los problemas, no está optimizada, y la base de datos de arriba es la base de datos que está optimizada. Oye, ¿Vale? José, pero Sí. le estamos diciendo que tenemos el mismo número de registros y los mismos datos. Sí. Y claro, yo si estuviera viéndonos ahora mismo diría, oye, me estáis mintiendo. Sí, efectivamente, tienen el mismo número de registros, pero el espacio total ocupado es muy diferente. Exacto, es una de las cosas que vemos. Una de las optimizaciones que hicimos fueron los Stone Core Index. Esos Column Store Index, la forma de almacenamiento es, como sabes, ligeramente diferente, por lo cual puedes ver el volumen de datos que es ligeramente diferente. ¿Vale? Exactamente. Entonces, fijaros sobre todo en el volumen de registros más que en el espacio total. Luego, cuando os mostremos las soluciones, hablaremos del espacio que esto puede suponer en disco. Pero fijaros sobre todo en el volumen de registros con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Exacto. Así que, bueno, básicamente igual, haremos, la siguiente es mostraros el modelo Snap and Works, trabajando con todas las dimensiones. No voy a entrar aquí en más detalle porque sabemos cómo es la base de datos, tampoco es algo que tengamos que reforzar. Y la primera forma que vamos a hacer es cómo capturar los datos generados por Power BI. Bueno, podemos usar muchos, podemos usar eventos extendidos, SQL Profiler, etcétera, pero vamos a ir directamente a la parte de Query Data Store. Creo que Query Data Store es una herramienta que fue un cambio total en términos de rendimiento, sobre todo con incidencias de casos pasados, más que lo actual. Y vamos a obtener su plan de ejecución. Vamos a identificar la query que está ejecutando, ¿vale? Y vamos a identificarlo. Principalmente lo que quería enseñaros antes de entrar es quién no se ha encontrado abriendo un Power BI, en nuestro caso, pues nuestro cliente estaba usando este reporte. Vamos a hacerlo. Tenía que abrirlo para que se fuera al principio. Y lo que era es que tardaba mucho este Power BI en ejecutarse, ¿vale? Entonces, al extraer los datos, voy a pasarlo a la pantalla. A ver si puedo pasarlo a la pantalla. Por cierto, todos sabéis que Power BI genera unas consultas preciosas, maravillosas y altamente eficientes. Entonces, digamos que son muy difíciles de identificar las consultas de Power BI precisamente por lo altamente eficientes y bien organizadas que están. ¿Vale? Ahora os enseñaremos un poquito. Pues, por cierto, ¿cuántos de vosotros conocéis lo que es Query Store? ¿Podéis levantar la mano ahora que estáis en Teams? ¿Cuántos lo conocéis? Bien, uno. No esperaba menos de ti, Roberto. La última vez me dijiste que yo no cuento, pero sigo intentándolo. Perfecto. Vale, pues bien. A ver, Query Store es una herramienta que incorpora SQL Server por defecto y lo que hace es de todas... no exactamente de todas las consultas, depende de cómo lo configuréis, pero las ejecuciones de las consultas que vosotros hagáis en vuestro entorno, lo que hace es capturar una serie de datos de ejecución, precisamente. Captura las estadísticas en ese momento, captura los índices que se utilizan, el plan de ejecución, cómo estaba el entorno, cuánto ha tardado, es decir, hace una captura para que nosotros podamos valorar el rendimiento de esa consulta a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente como nos ofrece un histórico porque va capturando los datos y los deja ahí almacenados hasta que nosotros se lo digamos, hasta que nosotros le pongamos un límite de 30 días, 60 días, de lo que sea, pues nos permite analizar cómo ha ido evolucionando una consulta o, por ejemplo, algo muy bueno, si yo introduzco un cambio en la base de datos, pues cómo ha impactado ese cambio sobre la ejecución de nuestras consultas, ¿vale? Entonces, nosotros precisamente vamos a aprovecharnos que Query Store es una herramienta que viene por defecto en SQL Server y que también por defecto en todas las últimas versiones viene activada, es una herramienta que se activa por base de datos. Entonces, ya os digo, por defecto viene activada, pues vamos a aprovecharlo para poder utilizar esos datos y obtener
todo lo que vais a ver a partir de ahora, tanto la consulta como el rendimiento que ha tenido esa consulta a lo largo del tiempo y el impacto que vamos a ser capaces nosotros de producir con nuestros cambios. Perdona la matización, José. No, es perfecto. O sea, como veis, es lo que tarda este reporte y vamos a conseguir que en cuanto hagamos los mejores rendimientos, consigamos que cuando refresquemos tanto los datos como los esquemas, vamos a mejorar muchísimo el rendimiento y bueno, tardará unos minutos en poder darnos los datos. Así que lo principal y lo principal que comentamos al principio es cómo podíamos detectar nuestros datos. Posiblemente conocéis Query Store, como ha comentado Juan. La idea es un poco obtener la información basado en Query Store. Tiene muchísimos reportes, como conocéis, ¿no? La parte de Overall Resource Consumption, que nos dice los consumos que vamos teniendo por queries. Por ejemplo, si yo lo vuelvo a ejecutar, me identifica un volumen de queries que tengo. Porque ahora está ejecutando. Déjame parar la query. ¿Sabe? Porque si no se va a poner un poco. Déjame un momentito que pare la query, porque si no me va. Que la pare. Si no me va a estar ahí consumiendo todas las cosas. Sí. Pero vale, para que veáis lo que tarda el informe original. José Manuel lo que ha hecho es lanzar el informe original y fijaros que yo os he explicado lo que es Query Store. Hemos seguido avanzando, ha dejado un poco atontado el servidor de José. Fijaros todo lo que tarda y luego veréis al final lo que hace. Vale. ¿Ya lo has conseguido parar? Sí, ya lo hemos conseguido parar. Así que lo que te comentaba, yo por ejemplo, una de las que para mí, cuando tenemos un problema de rendimiento, unas cosas que más me gusta o que casi siempre voy es dónde estoy consumiendo más, dónde está mi consumo de recursos. Como si os fijáis, el Query Store lo que nos permite es mirar, usando el informe de Query Weight Stats, me permite ver cuál es el consumo. Por ejemplo, vemos que tenemos paralelismo, CPU, memoria, ordenado por total wait time, que es el máximo tiempo, el total de tiempo de espera con todas las ejecuciones sumadas, el máximo tiempo que está tardando, el total del tiempo multiplicado. Hay una cosa muy importante cuando estamos trabajando y es con Query Store, es aunque este gráfico te diga, hey, este es el problema, es importante que no pongamos foco simplemente cuando veamos el total. Total significa que es la suma de todo el tiempo, de todas las ejecuciones que hemos realizado de una query, ¿vale? Entonces, muchas veces, más que para medir el impacto, muchas veces yo lo que suelo usar es la media. La media me dice si, por ejemplo, una query está ejecutándose más tiempo, porque puede haber que una query puede tardar un tiempo específico más de lo normal, etcétera. Casi siempre suelo hacer la media para ver dónde está el problema, ¿vale? Entonces, sí, es muy importante, perdona que te interrumpa, José. No. Si os fijáis, José ha dicho la palabra problema. Es decir, cuando entramos en Query Store, muchas veces entramos con un sesgo cognitivo, que es pensar que lo que vamos a ver son problemas. No, Query Store no nos muestra problemas. Query Store nos muestra información acerca de las ejecuciones de nuestras queries. Somos nosotros los que tenemos que determinar si algo supone un problema, si algo es descartable porque es algo esperado, o si tenemos que empezar a poner foco en alguna de las cosas que nos está diciendo. Por ejemplo, paralelismo. Siempre vamos a ver esperas por paralelismo. Es como funciona el paralelismo. Sabéis que ahora tenemos más todavía, pero hasta hace nada, hasta antes del 2022, teníamos fundamentalmente dos esperas de paralelismo, el CX Consumer, el CX Packet, y es normal verlos. Lo que hay que determinar es cuándo sí tengo que poner el foco en esas esperas porque ya no resultan tan normales. Normalmente va en conjunto con otro tipo de esperas o cuando veo que es algo sostenido a lo largo del tiempo que se nos van de madre. Ahí normalmente se recomienda una revisión y demás. Pero no entréis en Query Store pensando, uy, a ver qué problema voy a ver. Uy, tengo paralelización muy alta. Dios mío, vamos a morir. Esto es que he puesto el MaxDop mal o cualquier cosa. No, simplemente son datos de ejecución y no tienen por qué suponer un problema. Os está mostrando simplemente en qué invierte una query su tiempo.
¿De acuerdo? Exacto. Por eso para mí los wait está ese tiempo que inviertes, para mí es lo más importante. Por ejemplo, como hemos comentado, si os fijáis, el paralelismo en este caso nos estaba dando, aparte de que estábamos observando mucho consumo de memoria en ese apartado, pero quien nos dijo el tiempo de dónde está gastando el tiempo es en el paralelismo. Entonces, lo que hicimos es entrar en el apartado de paralelismo y intentamos empezar a ver, por ejemplo, dónde estaban, qué queries estaban consumiendo más paralelismo, porque era donde estaba el tiempo de espera, ¿vale? Con lo cual empezamos a ver un montón de queries, si os fijáis, por ejemplo, una de las queries que estaban haciendo, que le decía pues que estaba tardando aproximadamente 25.000 milisegundos en ejecutarse esa query. Otra query que estaba ejecutándose esta, por ejemplo, que en una sola ejecución, si te fijas en el execution count, me dice, oye, en una sola ejecución se ha llevado cerca de 176.000 milisegundos. Eso es bastante tiempo, es casi 2 minutos, ¿vale? O casi 3. Y aquí igual. Entonces nos pusimos a revisar todas aquellas, ¿vale? En este caso he intentado provocar más carga, pero donde estaba en el caso de este cliente es motivado a esta query, ¿vale? Esta query nos daba información sobre el tiempo que estaba tardando en ejecutarse. Si os fijáis, y nos vamos a ver la query, vamos a buscar esta query también, creo que es, sí, una de ellas. Creo que era esta, sí, era esta, perdonar. Una de las queries que observamos es esta query que vamos a intentar ver ahora. Esta no es. Store. Perdonar, que me he ido de. Como él es de Azure, está acostumbrado a que todo se lo haga Azure y ya Claro. no se sabe organizar. O sea, Sí, la verdad que sí, Juan. Bueno, la cuestión, aquí lo que nos empezó a mostrar es toda la parte de la query. Si os fijáis, ya obtenemos una query con todos los detalles de la ejecución. Y si observamos, es la típica query que tenemos de Power BI, que es usa todos los campos, ejecuta todo y dame solamente 3 campos, ¿vale? Entonces, aquí es donde empezamos a determinar dónde estaba, dónde teníamos que poner foco por esta query, ¿vale? Esta query tiene varios elementos que ahora vamos a ir poco a poco usando Copilot, en este caso para intentar, en vez de hacerlo nosotros como antes no estaba Copilot para SQL Server Management Studio, teníamos que implementar nuestras técnicas de troubleshooting. Ahora lo que queríamos es mostraros cómo Copilot nos ayudaría o nos ayuda en determinar qué es o cuál va a ser la mejor approach, digamos, el mejor acceso, la mejor forma de poder mejorar el rendimiento de la query, ¿vale? Así que lo bueno de todo Query Store es lo que comentaba, nos permite determinar muchísimas más cosas. No quiero aplicar mucho más tiempo, pero la idea de Query Data Store, como hemos comentado, es esta, nos da información, como ha comentado Juan, de todas las ejecuciones existentes. También nos da muchas más cosas, sobre todo si os fijáis aquí, con los planes de ejecución. Es muy interesante que podamos ver que a lo mejor no sé si lo conocéis, pero el plan de ejecución nos permite saber en dónde está tardando el tiempo, dónde está en cada elemento de la query, dónde está ejecutando la query, qué está haciendo, qué no está haciendo, etcétera. Y la verdad que nos permitió al menos identificar esa query. sí, porque ¿Vale? nos permite ver si estamos, por ejemplo, cada una de esas operaciones que veis ahí, por ejemplo, el paralelismo, los hash, los scans, todo eso nos permite identificar qué es lo que realmente está haciendo el motor de base de datos por dentro y en este caso José Manuel lo tiene configurado para que el grosor de la flecha nos diga cuántos datos nos estamos trayendo, ¿vale? Y si os fijáis, nos estamos trayendo una verdadera barbaridad de datos. Y fijaros que hace un cluster index scan, es decir, nos estamos leyendo la tabla completita. Por eso nos traemos esa barbaridad de consultas. Y sin embargo, luego, cuando hacemos el hash match, simplemente, si te pones encima de la flechita del hash match para que vean la reducción tan grande en una sola operación, ¿vale? Fijaros que pasamos a 1069, es decir, pasamos de cientos de millones a 1069 datos. Entonces, eso tiene que poner ahí un poquito nuestro foco también de decir, oye, a lo mejor esta consulta no es lo más optimizado del mundo. Entonces, os sirve no solamente para ver un problema cuando está ocurriendo, sino que os sirve además para detectar
cómo está realmente operando una query y si podéis hacer algo para prevenir que en un futuro sea un problema. Porque hay muchas veces que nosotros vemos los planes de ejecución, vemos las queries aquí y decimos, bueno, si no tengo ningún problema, está todo bien. Pero en el momento en el que eso empieza a escalar, porque empezamos a tener más registros, ¡pum!, es cuando nos damos de bruces con la realidad y vemos que sí que tenemos un problema, ¿vale? Entonces, Query Store tenéis que tener en cuenta que también os ayuda a ser proactivos, a prevenir un problema, no solo a tratarlo y solucionarlo. Exacto. Tenemos muchos más reportes, como podéis ver. Sobre todo, bueno, el Top Resource Consuming Queries, si funciona, que creo que sí, que ahora estará funcionando, sí. También, de todas maneras, ya os digo, en términos de duración, por ejemplo, la métrica de tiempo de espera nos está dando mucha información de las diferentes queries que están consumiendo, dónde están las queries, qué información se está consumiendo y también incluso aparte nos da recomendaciones que ahora iremos viendo poco a poco. Pero bueno, lo que comentaba es que hemos determinado con Query Data Store cuáles son las queries. Ahora vamos a mostrar las dos queries que estuvimos trabajando con el cliente, ¿vale? Y iremos con Copilot, como hemos comentado, iremos procesando o mejorando una a una. Así que, como os comentaba, si queréis mostraros dejar el script que nos dice la cantidad de registros que tenemos, y lo que vamos a hacer ahora es, esta es la query, que la primera query que determinamos, que nos dice que tardaba mucho tiempo. Si os fijáis, esta query es una query típica de Power BI y lo que vamos a hacer ahora es usar Copilot para que nos ayude a cómo poder optimizar. Os vamos a dejar todo lo que es el prompt, los diferentes prompts que vamos a usar, ¿vale? Para determinar la query, pero si ejecutamos la query en un entorno, en ese entorno tardará aproximadamente como unos 2 minutos en darnos la ejecución. Así que no sé si, Juan, tú quieres añadir algo más antes de entrar en Sí, faena. simplemente que imaginaros que vosotros habéis heredado todo esto, ¿vale? Y esto lo comentamos siempre en todas nuestras charlas porque pensamos que es algo que os puede ayudar muchísimo en vuestro trabajo diario. Copilot, por ejemplo, lo podéis utilizar para que os explique qué es lo que hace una query. Como José Manuel ha dicho antes, oye, esto es típico de Copilot que habla de 100.000 campos y luego realmente solo utiliza 3, a lo mejor es que los está agregando o no. Quiero entender un poco qué es lo que hace. Cuando tenemos una query tan desorganizada y tan larga como la que, y muchas veces mal estructurada, como las que genera Copilot u otros entornos de generación de informes, ¿vale? Como lo hacen bajo demanda, pues se centran más en la petición de datos que está realizando el usuario que en optimizar la query, ¿de acuerdo? Entonces, cuando queremos entender qué es lo que hace eso, se lo podemos preguntar a Copilot de una manera muy sencilla. Es decir, José, si por ejemplo, si copias la query y le preguntas a Copilot que te explique qué es lo que hace esa query, veremos que él nos da una explicación muy detallada de lo que hace esa query. Así podemos entender qué es lo que estamos haciendo y sobre qué estamos trabajando. Y lo mejor de todo, que en lugar de tener que hacerlo yo directamente, que a lo mejor tardaría una hora y media, pues me lo hace él en cuestión de segundos. Sí deciros que Copilot, como siempre, es una inteligencia artificial, más o menos cada vez nos contesta una cosa diferente en determinados temas, depende de lo que le pidamos. Siempre hay que verificar lo que nos dice. En estos casos, cuando nosotros le pedimos lo que hace una query, suele ser bastante exacto. No suele alucinar ni tener imaginaciones raras ni nada de eso. ¿Por qué además se produce esto? Porque Copilot, cuando utilizamos GitHub, si os fijáis es GitHub Copilot, cuando lo utilizamos dentro del entorno de Management Studio, tiene acceso a los datos de estructura de la base de datos y a los datos del servidor. Por tanto, cuando él ve un campo, va a la base de datos y ve qué es lo que está haciendo realmente ese campo, ve en qué tabla está, ve cómo se relaciona con los demás. Por tanto, la información que nos va a dar es bastante fidedigna. Yo el otro día lo dije un poco en tono de broma en una charla que dimos hace poco, pero es verdad que si os acostumbráis, cuando vosotros generáis vuestra tabla como debe, así os acostumbráis a añadir comentarios, esos comentarios van a ser útiles para Copilot para darle más contexto de lo que puede hacer algo, no simplemente el nombre del campo. Y por supuesto, intentar siempre poner campos
con los nombres, pues como los que veis ahí, es decir, nombres autoexplicativos, que no sea V1, V2, V3. Y entonces herramientas como Copilot nos podrán ayudar muchísimo más. O sea, sí, si lo puedes hacer para que Sí, vean cómo sí, lo vamos a hacer explicas. ahora. Solamente quería comentar que la parte de arriba está la base de datos que mejoramos y la parte de abajo cuál es la que tarda más tiempo. Como veis, hay una diferencia de ejecución de 2 minutos. Entonces, vamos a entrar primero en la parte en la parte que comentabas. Vamos a decirle, por ejemplo, explícame, por ejemplo. Por ejemplo, explícame la query que he copiado y pegado a Copilot. Lo que hemos escrito es que nos diga información sobre qué está haciendo la query y ahora en unos par de segundos nos pondrá, a ver si sale. Nos pondrá la información de que, a ver, está tardando. Aquí está. Me quejo yo de mi internet, pero la tuya... No, hoy no sé, Hoy pero bueno, estamos aquí en la sierra un poquito... los dos sí, los dos. A ver si no vuelvo a lanzarlo. no me parece que esté haciendo nada, no veo... No, vuelvo a hacerlo. Por ejemplo, explícame la query. Y sí, Ahora. las bases de datos se pueden documentar. Sí, Es posible. se puede. Hay un montón de cosas. Sí, ahora está respondiendo. No, ¿sabes lo que pasa, Juan? Te voy a decir la verdad. Las pruebas que estamos haciendo, el SQL Server ha reiniciado la memoria, está ahora por 16 gigas el volumen. Vale. Vale, así que va un poquito lento en equipo Lea. Entonces, ¿qué es lo que nos está ofreciendo digamos, explicarme la query? Si os fijáis, nos está dando a veces me cambian esto en español e inglés, tengo que mejorarlo, ¿vale? Pero nos da en inglés ahora mismo el query explanation de qué está haciendo por las queries. Aquí ahora mismo ya nos ayudó mucho, por ejemplo, en la query de la explicación nos dice, pues mira, es la primera select, está agregando las columnas, está trayendo de la tabla Fetch Sales, haciendo el where, está agregando. Eso es lo que está haciendo, pero luego unas cosas que a mí me pareció que antes también teníamos también un prompt que me simplificara la query, ¿vale? Porque si os fijáis, si hacemos una comparativa de esta query con la query que tenemos en este ejemplo, y bajamos un poquito aquí abajo, aquí, toda esta query que veis aquí, que está con todos los detalles, al final lo que SQL, el motor de base de datos, necesita es esto. Con lo cual aquí nos ayudó mucho a poder identificar esto es lo que necesitamos, esto es lo que tenemos que trabajar. Básicamente copiando y pegando y ejecutando esa query, pudimos tener, aquí ahora os mostraremos, un plan de ejecución bastante, o al menos ya un poco más claro, ya entendimos qué es lo que estaba pasando, que realmente, por ejemplo, solamente estaba usando 3 campos. De todos los que estaba usando, solamente estaba usando 3 campos, ¿vale? Entonces, nos ayudó bastante. Y otra cosa muy interesante que ya está cada día mejorando mucho más Copilot es la parte del performance. Esto es una gran ayuda y aquí Juan, tú y yo nos quedamos sin trabajo como siempre, es qué opciones podemos hacer para mejorar en la query. Es decir, nos da una serie de elementos, si os fijáis, las tablas indexadas, los índices que faltan, lo que hemos comentado del column store index, el particionado, y nos estaba dando detalles de qué estimación de ganancia nos da la query. Si os fijáis, nos dice, bueno, pues si le usamos column store index, el 90%, 50% en agregaciones. Si usamos, por ejemplo, las vistas indexadas, un 70 a un 90%. Y aquí es cuando empezamos a pensar qué es una vista indexada, porque me está diciendo que es como, bueno, él comenta que es una vista materializada, muy posiblemente vosotros conocéis lo que es la materialización en términos de base de datos, y entonces le podemos preguntar, por ejemplo, pues qué es una vista materializada o qué es Indexed Views, y
si me puedes dar un ejemplo, bueno, me puedes dar la query. El código. El código, sí, para exactamente. generarlo. Sí, porque a veces depende de lo que escribamos, como tú bien dices, el código para crear la... Y ojo que os lo puede generar no solamente en TSQL, por eso yo normalmente sí soy más pejiguero con los prompts y sí le pongo exactamente lo que quiero, porque os lo puede dar también, por ejemplo, si lo queréis hacer en PowerShell y utilizar command line de SQL Server para crearlo, ¿vale? Entonces... Lo bueno que es, bueno, aquí, si habéis fijado, me acaba de responder en español. Me dice, pues una vista indexada es básicamente materializar los datos, ¿vale? Lo que está diciendo es que él, basado en la agrupación que él tiene aquí de grupo, más la información que tiene de agrupación y sumar tanto el excluding tags como el including tags, él dice, yo puedo materializar esa tabla creándote una especie de pequeña vista que está indexada, que ya está creada, que cada vez que tú actualices los datos, yo voy a actualizar esta información y sin tocar nada, cuando tú vuelvas a ejecutar esta query, en vez de usar todo el SQL Command Statement que tenemos aquí de todos los datos, lo que yo voy a hacer es ir a ver esta tabla llamada o vista que se llama Sales by Fiscal Month. Que lo que va a hacer es... Una cosa, perdona José Sí. que te interrumpa un por momentito, favor. una cosa importante que estuvimos debatiendo precisamente con uno de los asistentes a una de las charlas, ¿vale? Nos decía, oye, pero es que Indexed View no sirve siempre. Y le dijimos, no, claro, no, es evidente que no sirve siempre, siempre hay que calcular el coste-beneficio de las soluciones que nosotros vayamos a aportar. Aquí lo que nos estamos intentando enseñar son las posibles soluciones que hay y vamos directamente. Luego hay que estudiar cada caso. Entonces, una buena opción que podéis hacer es cuando tengáis esta explicación de Copilot, cuando tengáis esas soluciones que él os ofrece, decirle que os incluya también para una concreta, por ejemplo, para esta Indexed Views, le podéis decir, oye, muéstrame los contras que tiene esta solución, ¿vale? ¿Qué posibles contrapartidas tiene y cuándo no es beneficioso aplicarla? ¿Vale? Y entonces os dará una buena disertación de cuándo no es beneficioso aplicarla. Pues, por ejemplo, oye, si tenéis una tabla con una alta tasa de modificación, donde metéis muchos inserts, muchos updates, donde hay muchos deletes, pues entonces no conviene crear una vista indexada. ¿Por qué? Porque el coste de mantenimiento de esa vista indexada iba a ser superior en el rendimiento general de la aplicación a lo que sería el coste del informe. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una vista indexada materializada, lo que significa es que yo todos esos campos agregados, todos esos campos calculados, los precalculo en el momento de crear la vista y los almaceno en una tabla. Los almaceno en una tabla física, una tabla interna con la que yo puedo trabajar directamente en lugar de tener que calcularlos online cada vez que lanzo la consulta. El problema está en que, claro, para que eso sea perfecto, si hay un update, yo tengo que modificar esa tabla, tengo que modificar los registros afectados. Entonces, todo esto ralentiza esas operaciones porque tengo que hacer eso, de la misma manera que no conviene crear 8 millones de índices porque tengo que mantenerlos. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, siempre que veáis una solución de la que vosotros no conocéis todo el contexto y qué es lo que hace exactamente, le podéis preguntar a Copilot, oye, dime también las contrapartidas que tiene esto, cuándo no debería aplicarla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Exacto. Y sobre todo porque también cuando trabajamos con el cliente lo que hicimos es especificar que era una base de datos de solo lectura, que había un ETL debajo que hacía todos esos procesos, ¿vale? Entonces, podíamos asumir que tardara un poco más, pero lo que ayudaba luego en la lectura era absolutamente brutal. Entonces, quería dejaros, bueno, veis que aquí hay mucho más, cada día Copilot es mucho mejor, cada día cambia y nos quita un montón de prompts que tenemos. Si os fijáis, está dando muchas cosas. Todo esto, este prompt que tenemos, que queríamos también compartir con vosotros luego, lo que hacía es que pone un poco en pregunta a Copilot todas las cosas que nosotros en nuestra experiencia vemos en un tema de performance, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de una tabla materializada? Las tablas que si hay algún missing indexes, en las tablas que se pueden mejorar. Por ejemplo, si yo ejecuto y le digo este prompt también y le digo, vamos a quitarle aquí que siempre más que el following
y le decimos lo mismo, ¿no? Que nos saque un resumen de todo esto. Lo que va a hacer es mirar la query anterior y va a empezar a chequear qué cosas podemos mejorar basado en nuestra experiencia. Si os fijáis, él te dice todos los detalles, si se pueden mejorar, pero básicamente sería muy parecido a lo que anteriormente nos ha dado. Así que ya digo que muchas veces ya ni siquiera los PROM cambian de la noche a la mañana. En resumidas cuentas, si yo muevo ahora y ejecuto la query, básicamente para enseñaros, es que si yo ejecuto esta query ahora mismo y le ponemos con la ejecución de un plan con la muestra de un plan de ejecución y ejecutamos la query, si os fijáis, ahora mismo tarda menos de un segundo. El plan de ejecución que nos muestra, si soy capaz de mostrarlo, usa la vista materializada y, como os comentaba Juan al principio, el número de filas es muy poquito y el volumen es muy poquito, pero si ejecuto la query sin optimizar y obteniendo el plan de ejecución, bueno, va a tardar 2 minutos, que no voy a tardarlo, pero bueno, se va a tardar un montón, 2 minutos en aproximadamente eso. Entonces, ahí ya con esto el cliente no tocamos, digamos, su estructura, su informe, su reporte, ese apartado, y obtuvo una mejora bastante obvia y bastante potente en términos de ejecución. ¿Vale? No sé si tenemos alguna pregunta, no lo puedo ver, pero quisiera ir al segundo ejemplo, pero si voy a parar aquí un momentito por si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos simplemente una pregunta de Roberto que dice, oye, este GitHub Copilot ¿hace uso de la nueva herramienta de recomendación de Query Hints? Bueno, decirte que Query Hints es nuevo para nosotros en on-premises, ¿vale? Pero que José Manuel aquí se va a poner, ya veréis la sonrisa que le va a salir y cómo se va a poner de hinchado. En Azure esto lleva mucho tiempo. Precisamente lo que hay detrás de Query Hints es aplicar, ahora os lo explicará mejor José Manuel, pero es aplicar la IA a lo que se observa de los datos capturados, entre otras cosas, con Query Store. José, todo Sí, tuyo. Que yo sé que te vas a henchir ahí no, ahí de felicidad. no tengo mucho más que decir. No, Juan, lo que tú has dicho, que reconozcas que Azure es mejor que on-premises es totalmente obvio. Así que, no, la verdad que sí, que ahora mismo, digamos que casi todas las ventajas que van saliendo mucho antes que aparezcan en on-premises aparecen en la parte de Azure al principio, ¿vale? Porque, lógicamente, al tener nosotros, al hostear el servidor, la instancia, aplicamos todas las mejoras. El Query Hints viene a solucionar muchas de las, digamos, cosas que son muy comunes, ¿no? El parámetro sniffing, algunos elementos que podemos aplicar basado en lo que tiene Query Store, aplicar esos query hints que pueden modificar el comportamiento de la query y mejorar el comportamiento de la query. ¿Vale? Respuesta corta para ti, Roberto. Sí. No lo usa. No lo usa porque lo que va a hacer cuando tú le pides algo es lo mismo que hace Query Hint por debajo. Es utilizar los datos que tiene para mostrarte los posibles consejos que te puede dar sobre las distintas consultas que estás actuando. ¿Vale? Vale, o sea que no usa la herramienta del Management Studio nueva, pero sí hace lo mismo. Exactamente. Sí, exacto. Y incluso, por ejemplo, en Query Store también se analizan los índices que faltan y se pueden crear los índices o borrar los índices cuando no los usas. ¿Vale? Sí, por debajo hay cosas que se están haciendo, sí. Genial, gracias, chicos. A ti. Así que, bueno, lo que quería comentaros, bueno, el siguiente ejemplo que me gustaría mostraros es otra de las queries que tenemos. Voy a intentar abrir un poquito más aquí. Perdonad porque lo que estoy intentando es mostrar todo. Un momentito que cierre Vale, mientras José Manuel va haciendo sí. eso, todo esto viene, y si os fijáis en el título de la query, porque hay mucha gente que utiliza Power BI y descarta el uso de Direct Query porque te dicen, oye, es que hacer un Direct Query para realmente obtener los datos reales, los datos más actuales que hay, me tarda mucho. Es imposible porque yo tengo que hacer un ETL, tengo que hacer campos agregados, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, con lo cual yo lo que hago precisamente es, me traigo primero todos esos datos a Power BI, los manejo en Power BI y lo que hago es consultar a Power BI en lugar de directamente a SQL. Y cada 2 días, cada semana, lo que hago es hacer todo el proceso de ETL para la carga de datos en Power BI. Con esta presentación lo que queremos es demostraros que si vosotros afináis la base de datos,
sin cambiar, incluso sin que cambiéis realmente a la consulta, eso es un extra. Pero si afináis la base de datos, vosotros vais a poder hacer consultas de tipo Direct Query sin ese sobrecoste en tiempo. ¿Verdad, José? Sí, exacto. Así que es otra de las ventajas. Por ejemplo, el siguiente grupo de ejemplo que tenemos es esta query. Esta query está mostrada, básicamente una de las diferencias que encontramos es el que está mostrando, está filtrando por un grupo de meses. ¿Vale? Aquí inicialmente, si cuando vas viendo que solamente se filtra por un determinado grupo de meses y por un volumen tan grande, lo primero que se nos vino a la cabeza, ¿no?, es, bueno, o column store index o la opción de particionado. Así que la idea de cómo hicimos esta idea y cómo lo que vamos a hacer es hacerlo a través de Copilot. Así que voy a hacer lo mismo. Yo voy a copiar la query y le voy a preguntar por ejemplo, a Copilot, por ejemplo, revisa esta query y mejora o dame indicaciones o dame consejos para mejorar su ejecución. Su performance, vamos a poner ahí, su performance. Y él lo que empieza él a buscar es en qué puede mejorar esta query. Por supuesto, obvio decir que también también nos está haciendo una simplificación de la query. Él empieza a decirnos cosas y empieza a darnos información sobre qué se pueden hacer. Vamos a decirle qué opciones de mejora tenemos. Pero quiero que nos muestre, por ejemplo, si nos faltan índices, si nos faltan, por ejemplo, nos está diciendo aquí, oye, veo que un índice podría mejorar su rendimiento. De hecho, si yo me voy a su plan de ejecución, como ves aquí, también el plan de ejecución nos reportó. El plan de ejecución, bueno, no me muestra el plan de ejecución. Sí que está rápido tu equipo, sí. Sí, está rápido. Pero bueno, el plan de ejecución lo que nos mostraba es la parte, lo que nos decía es el que faltaba un índice. Entonces, él nos dice, por ejemplo, le voy a decir, él nos daba tres cosas. Mira las estadísticas, mira los índices y las estadísticas. Le voy a decir, por ejemplo, me has dicho que mejore o que actualice estadísticas. El típico caso que tenemos en performance es que me has dicho que actualice las estadísticas. ¿Puedes comprobar que están actualizadas? Y para los índices, si vosotros lo necesitáis, porque no controláis mucho de SQL Server, lo dudo si estáis en esta charla, pero una de las cosas que podéis hacer es, oye, por favor, genérame el código para crear este índice, ¿vale? Y él os lo va a hacer de manera automática. Entonces, la primera pregunta fue, me has dicho que, o la siguiente pregunta que tendríamos... Tienes razón, Roberto, que sí que está mostrándote el índice, pero es que es verdad que tienes reducida la ventanita y en el split de la ventana de abajo no dejas que se muestre. Abajo del todo. Lo tienes tan abajo que no se ve, pero sí. Vale. Sí. Muy posible. Perdonar. Sí, llevas razón, disculpadme. Sí, además es que... Vamos a ver, al tanto que José Manuel es un ingeniero de escalación y no sabe cómo montar una ventana dividida. Bueno, iba a decir una palabra, me voy a callarme. Ay, cómo se nota que estamos en Azure, por Dios. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Nada. O sea, la idea es, por ejemplo, le he preguntado, me has dicho que actualices estadísticas y si están actualizadas. Lo que espero que haga y que a veces, pues no sé, haría es, él va a chequear si todas las estadísticas relacionadas con esta tabla están actualizadas. Y espero que él me diera una información diciéndome, están actualizadas, porque antes del ejemplo ya lo he hecho, ¿vale? Me diría, sí, están actualizadas, ¿vale? Con lo cual, mi siguiente punto es, voy a hacerle la pregunta, bueno, él me ha dicho que también actualice el índice y a ver si conseguimos que nos dé... Ahora nos quedan 5 minutos, José. Yo creo que deberíamos ir resumiendo un poco, agregando lo que hemos hecho hasta ahora para
de todas las opciones que hemos ido viendo, lo que realmente hemos hecho para mejorar el informe y para poder utilizar Direct Query sin miedo, sin temor a que se me quede aquello, pues 2 minutos y medio como al principio, esperando y 2 minutos y medio en tu equipo, pero por ejemplo en el mío es verdad que tardaba 3 minutos y pico en hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a resumir un poquito. Vale, vamos a la PPT. O sea, lo más importante que os comentábamos era, bueno, son los dos ejemplos que teníamos y digamos que el flujo ante la solución de todos los problemas, voy a incluir todo aquí, perfecto. Era lo que hicimos, ¿no? Un resumen de lo que hemos hecho. Hemos capturado la consulta generada por Power BI, hemos ido al Query Data Store para analizar las lecturas, escrituras, etcétera. Teníamos un ejemplo, no me ha dado tiempo, pero teníamos un ejemplo que podía enseñaros de cómo comparaba el plan de ejecución malo con el plan de ejecución nuevo y le decía que lo comparara y que me sacara diferencias entre uno y otro. Se puede hacer con Copilot. Y luego, sobre todo, también lo que hemos hecho con Copilot, que era aplicar las técnicas de optimización. Es decir, si hay que usar un Indexed View o no para grabaciones, que si añadimos o no índices que den soporte a los diferentes filtros o joins, el uso del Column Store Index, como ha comentado al principio Juan, por el volumen de los datos, etcétera. Y bueno, y el ejemplo que queríamos mostraros y cómo llegamos a la conclusión de que usar un particionado cuando el cliente está específicamente haciendo filtrado por fechas, pues cómo mejoró el rendimiento. Aparte que mejoró también mucho más, porque y déjame un momentito, es que al actualizar los índices, podemos actualizar los índices solo de una rama o de una partición específica, que también con esto también mejoramos mucho el rendimiento y los planes de mantenimiento del cliente. Así que, bueno, y como hemos comentado, analizar los planes de ejecución y las métricas de rendimiento. Así que, Juan, no sé si tú ¿quieres añadir alguna cosa más? Una cosita más. Esto viene a colación de una pregunta que nos hizo uno de los asistentes y es, oye, Copilot está haciendo todo esto y demás, ¿me podría servir para aprender, por ejemplo, a interpretar planes de ejecución? Que mucha gente no está muy ducha, por ejemplo, en el tema de planes de ejecución. La respuesta es sí. Es decir, tú le puedes pedir a Copilot, le puedes dar el plan de ejecución y le puedes decir que te lo explique paso a paso e incluso, como conserva el contexto del que estás hablando, le puedes ir diciendo, oye, vale, me pones aquí que esto es un hash join, ¿me puedes explicar para qué sirve un hash join o por qué aquí está haciendo un scan completo de este cluster index y demás? Y él te lo va a ir diciendo. Tú le puedes pedir que te lo explique muy detallado, que te informe de cada una de las operaciones que se llevan y qué es lo que hacen las operaciones y os va a permitir, en ese sentido, tener un profe particular para ir aprendiendo de todas esas cosas, ¿vale? Y respecto a esto, José antes se reía, recuerdo que en la última charla Roberto también nos miraba así un poco de soslayo, diciendo que la IA nos va a sustituir, ¿no? No, lo que tenéis que tener claro aquí con Copilot es que tenéis un compañero que os va a estar ayudando siempre. Es decir, él no va a tomar decisiones por él solo. El prompt hay que saber ponérselo, por tanto hay que tener una base pequeña de conocimientos, aunque sea, para empezar a arrancar, a decirle, oye, ¿cómo puedo optimizar esto? Sabiendo que lo vas a optimizar, sabiendo sobre qué estás apuntando, pero no tienes necesidad de tener unas nociones previas de lo que es un indexed view, de lo que es un cluster index, no, porque eso, si tú sabes pedirle que te dé las opciones para mejorar el rendimiento y luego vas incidiendo en cada una de ellas para saber cuándo la puedes aplicar o cuándo no, pues vas a poder avanzar muchísimo, sin necesidad de ser un gran experto, pero siempre pues necesitarás unos conocimientos básicos de SQL Server, ¿vale? O de bases de datos en general. Exacto. No, además, tenemos un ejemplo con plan de... podemos hacerlo, si nos da tiempo, bueno, si no, no. Así que la siguiente parte, bueno, las mejores prácticas que hemos visto hoy son las vistas indexadas, que nos ayudan mucho. Unas cosas que hemos hecho es que, si os habéis fijado, SQL Server estaba usando muchísima memoria porque necesitaba, como estaba leyendo tantos datos, intentó meter todos los datos en memoria y por eso tenía unas lecturas muy altas, un alto uso de CPU porque tenía que procesar muchísima información. Te quedan 30 segundos. Vale, pues ya está. Entonces, bueno. Pero no hay dudas, podéis tirar hasta un poquito más, ¿eh? Vale. Mientras llega el siguiente ponente.
Vale. Tranquilos. Y entonces, bueno, en resumidas cuentas, las conclusiones. Una de las cosas que sí vimos y que lo que queríamos enseñaros es que se puede usar Direct Query, porque siempre nos dicen, no, es que Direct Query tarda mucho tiempo en hacer este proceso, es que está constantemente. Si usando SQL Server Management Studio, Query Data Store, Dexed Views, Extended Queries, o bien ya la parte que hemos hablado de Copilot, pues podemos usarlo y podemos usar ambos entornos en la parte de Power BI. No sé qué más podíamos añadir en la parte de conclusiones y si no, ya digo, podemos hacer un pequeño ejemplo de cómo leer el plan de ejecución, si quieres, Juan. Sí, si quieres, Roberto, tenemos 3 minutos. Sí, tenéis 10 minutillos mientras llega Iván, que espero que no haya ningún problema, que viene de Perú y allí va a empezar su charla, se supone a las 7 de la mañana, Wow. así que espero que no haya ningún problema, todavía no está por aquí, es muy temprano para él, pero bueno, mientras Vale. llega o no llega, tenemos 10 minutillos. Perfecto, pues aprovechemos a lo que entonces, acuérdate de hacer esta vez la división correcta de la pantalla para que no se te escondan las cosas. Eres malo conmigo, Juan. Esta te la voy a guardar. La próxima vez el que hace la demo vas a ser tú, ¿vale? Esta te la voy a guardar. En fin, lo que tengo que sufrir. Bueno, la idea principalmente, este es el plan de ejecución donde tenemos el plan de ejecución malo, ¿vale? Si os fijáis, básicamente el problema aquí es que está leyendo ese volumen de datos y nos dice el plan de ejecución. Yo para mí lo que inicialmente hice, o lo que solamente suelo hacer, es coger y le digo, lo paso a la parte de XML, le digo, por ejemplo, Copilot, explícame este plan de ejecución y podemos ponerle incluso muestra o dime qué mejoras. No pongas las mejoras ahora, José. Vale, simplemente vamos a centrarnos en lo que es la interpretación del plan de ejecución. Vale. Si no, limpio la caché de Copilot, ¿vale? Si no responde en un minuto, limpio la caché. Vale, por cierto, pregunta también que nos hicieron el otro día. ¿Veis abajo a la izquierda que pone GPT 4.1? Tenemos varias opciones para la inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces ahí podéis seleccionar cualquiera de estas. Nosotros hemos cogido, como le dije a Roberto el otro día, hemos cogido la que viene por defecto, simplemente para que sea lo mismo que os vais a encontrar vosotros. Pero luego, en función de la que a vosotros os funcione mejor o de la petición que estáis haciendo, podéis seleccionar cualquiera de ellas. Pues eso, la verdad que es, o sea, si a mí me hubiesen dado esto hace unos años, o sea, es alucinante la información de la que tenemos, ¿no? Si os fijáis, nos ha dicho que los índices que faltan, nos ha dicho el tiempo de ejecución, que se ha leído, el costo estimado, el paralelismo que está usando y las operaciones principales. Si, como comentaba, si os fijáis, incluso en el flujo general del plan, te dice se realiza un cluster index para obtener las ventas. O sea, realmente es una pasada la información que tenemos en la parte de la explicación. Y ahora sí, como tú bien decías... Ese índice faltante que pone ahí, todo ese paralelismo, el uso de hashmaster, todo eso es información que viene en el plan de ejecución. Es decir, sabéis que lo que nosotros vemos con esas flechitas, con esos iconos tan bonitos, no es más que la interpretación que hace cualquier herramienta de lectura de planes de ejecución de lo que vienen en los datos del XML. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace Copilot es interpretar los datos XML y por eso es capaz de sacar toda esta información. Y repito, por ejemplo, ahí yo tengo un Clustered Index Scan. No sabemos lo que es esa operación o no sé lo que es esa operación que es Compute Scalar. Se lo puedo preguntar a Copilot. Digo, oye, pues mira, veo que hay un hash match como una de las operaciones del plan de ejecución. ¿Me puedes explicar en lo que consiste? ¿Me puedes explicar lo que está haciendo esta? Incluso podéis coger un trozo concreto del XML y decirle que os lo explique en detalle, ¿vale? Por ejemplo, si le preguntamos qué es un Cluster Index Scan,
entendemos que nos va a dar, espero, esa información sobre un ejemplo de qué es el Cluster Index Scan de este apartado. ¿Sabes? Si os fijáis, me parece algo súper interesante de que es una operación del plan de ejecución donde el motor de datos lee todas las filas de una tabla ordenadas por el índice cluster y todos los detalles que conlleva. La verdad que ayuda mucho a lo que es la gestión del plan de ejecución. ¿Sabes? Me parece absolutamente brutal lo que Tú le puedes decir, por ejemplo, hay formas de evitar un cluster index scan y si le pones además el contexto, él te va a ayudar mucho más a decir, oye, pues mira, esto lo puedes evitar con esto, o en este caso es imposible de evitar porque tengo que recorrer toda la tabla por lo que se me está pidiendo, por lo que sea, te lo va a decir, ¿vale? Exacto, es sobre todo también lo que hace es eso, el estudiar y ahora nos diría pues que usemos por ejemplo el índice, espero que nos dé información sobre el índice que falta y bueno, aquí una de las cosas que nos gustó mucho y es a veces, por ejemplo, él nos dice, te falta un índice, ¿vale? Él nos está diciendo, oye, sería bueno que crearas el índice de la tabla Fate Sales, ¿vale? Para intentar mejorar por el delivery date key, ¿vale? O sea, lo que me está diciendo es, como tu query estás filtrando por fechas, oye, crea un índice. Lo que llegamos en las últimas pruebas que le hicimos es, no puedo crear un índice, por ejemplo, por cuestión de espacio, perdón, cuestión de espacio, tengo otra alternativa y una de las cosas que nos dio esta parte de Copilot, espero que nos dé la opción de lo que hemos comentado al principio, cuando llegamos al particionado, ¿vale? Entonces, espero que en un minuto nos dé la información y nos debería decir, crea este particionado por las tablas. Y ahora incluso le podríamos decir en el particionado ¿Por qué campo hacerlo? por qué campo hacerlo. O sea, sí, ojo, que aquí ya sabéis que es muy importante en el uso de inteligencia artificial el sesgo de la pregunta. Si vosotros le preguntáis aquí, oye, ¿por qué por qué columna hago el particionado? Os lo va a decir en referencia a los datos que tiene él, que es esta consulta. Ojo con hacer eso así sin más y no estudiar otras consultas exacto. Y cómo afectará ese particionado a otras consultas, ¿vale? Recordad siempre el contexto en el que estáis y que sois vosotros los humanos los que tenéis que decidir eso, ¿vale? Por eso os decía que nosotros estamos con la broma de nos va a sustituir, pero afortunadamente todavía quedan un par de meses para que nos pueda sustituir. Pero que un A par mí de me años. tranquiliza que no os ha recomendado el índice Column Store todavía. Ha recomendado el índice que dice el optimizador, que solo piensa en Row Store. Entonces todavía tenemos margen para trabajar nosotros. Exacto. Bueno, a ver, te voy a decir por qué no nos ha recomendado el Column Store, porque José está haciendo las preguntas más básicas que se le pueden ocurrir a cualquiera de los asistentes, ¿no? Pero si tú le pones un prompt un poquito más complejo, diciéndole que tenga en cuenta el volumen de datos que estáis manejando, que las consultas normalmente se hacen en función de un grupo o sea, de un rango de fechas, etcétera, etcétera, ya te lo propone. ¿Vale? Sí, Es decir, depende muchísimo del prompt que le pongas. eso es lo que dice Salva Ramos, que justo ahora además va a iniciar su charla en el track de Power BI. Y él lo dice siempre, que la IA se pone al nivel que tienes tú. No, Sí. da igual que le digas, compórtate como un experto. Si tú le estás haciendo preguntas de novato y si tú no o sea, si tú le dices las cosas, si sabes, y sabes que Column Store puede ser una solución y se lo dices, te va a contestar a tu nivel. No porque, o sea, si tú no tienes nivel, pasan estas cosas. Sí, Por eso no lo que nos va a pasa, sustituir la IA, entre otras cosas. por eso hablamos, por eso yo hago mucho hincapié siempre en el sesgo, que nosotros al preguntarle le aportamos a la IA, a cualquier IA, ¿eh? Me da lo mismo la que utilicéis. Sí. Siempre en la pregunta que vosotros hacéis le estáis poniendo un sesgo. Entonces, lo más importante a la hora de redactar un prompt es intentar hacerlo de la forma más
aséptica posible. Si tú mencionas Column Store Index, él va a decir, uy, espera, que quieres utilizar esto, espera, te voy a dar las mejores recomendaciones teniendo en cuenta, y va a perder el foco en otras cosas. Entonces, lo ideal es darle todos los datos que nosotros pensemos que puedan ser relevantes, pero sin ofrecerle soluciones. Sí podemos ofrecerle los problemas que nosotros vemos, pero ojo, con datos. No diciendo, yo creo que hay un problema, porque entonces vais a sesgar su respuesta. Por ejemplo, lo que hemos dicho al principio, que José Manuel ha dicho, oye, Query Store nos muestra los problemas. Si tú le pides a Copilot que te diga los problemas que ve Query Store, pues posiblemente te saque la paralelización, incluso cuando no es un problema, te va a sacar la paralelización, ¿vale? Porque él está interpretando que tú ya ves un problema y por tanto te va a ayudar a sacar ese problema a la luz. Aunque él no vea un problema real por detrás. De hecho, si luego se lo repreguntas, te va a decir, bueno, en este caso tienes razón, yo no veo un problema, pero... Porque afortunadamente siempre nos da la razón. Yo creo que por eso me gusta hablar con Copilot, porque cuando le corrijo algo siempre me dice, ah, pues tienes razón. Pero tenéis que tener mucho cuidado con cómo hacéis el prompt y no sesgar su respuesta, ¿vale? Que por cierto, conmigo eso no pasa. No, ya lo sé. Sabes que siempre me quitas razón, pero bueno, que independientemente, no, lo que queríamos mostraros es, digo, todo lo que se puede hacer. Incluso él dice, si os fijáis, dice particiona la tabla, y si ya le digo, dime la consulta o dime el comando o la query para crear ese particionado, por ejemplo, pues entiendo que lo que nos dará es, en relación a ese plan de ejecución, a esa query que estamos analizando, que ya sabemos que no podemos crear índices, que las estadísticas están actualizadas, que podemos crear el Column Store Index. Llegamos en uno de los ejemplos, trabajando con unos ejemplos que tenemos, porque esta sesión tiene casi 6 horas de proceso, llegamos a la opción de crear un Column Store Index comparticionado, ¿vale? Que la verdad que estuvo muy bien, porque llegamos a un rendimiento muy bueno en relación a todas las diferencias que se le puede aplicar. Entonces, bueno, si os fijáis, ya nos da también información sobre la parte del particionado que tenemos, del esquema y esas cosas. Así que, bueno, no quiero... O sea, tiene un montón de cosas, si os fijáis, ayuda un montón. La idea principal de la sesión, como ha comentado Juan, era cómo hemos hecho todo digamos, el camino hacia cómo resolver los problemas. Realmente el cliente, en este caso, con una base de datos bastante mucho más mayor, llegó a tener un rendimiento muy bueno y sobre todo también bajó el coste que pagaba por el uso de Power BI. Así que no sé si tenéis algún tipo de pregunta para Juan, para mí, o para Roberto. Yo tengo una que os he puesto por el chat, me ha resultado curioso. Le tienes que pasar el XML del plan, no lo ve si tiene el contexto. Es muy buena pregunta, Roberto. De hecho, en las preguntas la pregunta que le hice, se puede hacer una cosa que es, dame el plan de ejecución de la query ID número, no sé si estará, es que no me acuerdo ahora mismo bueno, el query store número... La 57 tienes ahí, la por ejemplo. 57. La de arriba. Vale. La de arriba, vale, si la es la de arriba, es esta, ¿no? Vale, la de arriba, entonces Sí. vamos a ir aquí arriba. Vamos a cambiar. Te voy respondiendo yo mientras tanto, de todas formas. Sí. Digamos que es una manía que hemos cogido del SSMS 21 y el Copilot original que venía, que tenía más restringido el contexto. Entonces, había veces en las que te decía, no tengo acceso a lo que me estás diciendo. Es cierto que GitHub Copilot, su contexto de cara a la relación que mantiene con la base de datos que tienes o con el archivo que tienes abierto, es muy superior. Y te permite hacerlo. Tú le puedes decir, oye, dame el plan de ejecución de esta query o lo que sea y analízamelo. Y lo hace. No es necesario dárselo. Pero por eso preguntaba, porque es que, vamos, yo con GitHub Copilot, ya lo dije el otro día, yo he trabajado más en Visual Studio Code que esta parte de Management Studio, que es todavía muy nueva, pero es que si lo hace desde el principio, por eso me extrañaba. De hecho lo hace, perdona, porque a lo mejor es la sesión, porque no es 57 como query. O sea, uno de los ejemplos que intentamos en una de las demos
es, por ejemplo, si esta query, a ver, un momentito, a ver cuál es la query. Con el query de query store es... Exacto, vamos a sacarle, Es que tienes... tengo 59. Es decir, por ejemplo, vamos a decirle aquí, esta es la base de datos de Web1, sí. Vamos a limpiar. Veo una pregunta que hay, mientras tanto, Sí. nos pregunta Eladio, en consulta sobre tablas SAP, ¿cómo se porta? ¿A qué te refieres exactamente, Eladio? Eladio, si quieres, quítate o sea, ponte el micrófono activo y pregúntanos, porque no llego a entender perfectamente tu pregunta, o a lo mejor Roberto la entiende mejor que yo. Saber que nos cuente, entiendo, o sea, si lo que te refieres es a tablas del ERP, de SAP que estén, da igual la base de datos que sea, porque tiene el contexto, él accede a la base de datos, a los metadatos de la base de datos. Entonces da igual la base de datos que sea, si es eso lo que te refieres, si no. Incluso No. incluso si tú lo que tienes es Sí. un linked server, ¿vale? Te va a coger los datos de todos aquellos y te va a coger la estructura de todo lo que tú tengas acceso. No te va a coger los datos del servidor, del funcionamiento de CPU, de memoria y demás, porque a eso no tiene acceso, pero de aquellas bases de datos, de aquellas tablas que tú tengas enlazadas, sí te lo va a coger, si es eso lo que estás preguntando. ¿A eso es a lo que te referías, Eladio? Sí. Si preguntas si en el mundo SAP funciona igual, entiendo que es lo que hemos comentado. Si tenemos un linked service, por ejemplo, sí. Si en el momento que tú tengas acceso, sí. Y ojo, una cosa muy importante que ha dicho Roberto. Este es el mismo GitHub Copilot que podéis tener en Visual Studio Code, en el Visual Studio, en cualquier herramienta de codificación que vosotros utilicéis que os permita añadir el GitHub Copilot. La gran diferencia entre el GitHub Copilot que tenéis en esas herramientas y el que tenéis integrado en Management Studio es por debajo el acceso y el contexto del servidor que estáis utilizando y de la instancia en la que está enganchado. Esos datos no los tiene cuando tú estás trabajando con Visual Studio Code. Sí es verdad que hay add-ons, tanto en Visual Studio como en Visual Studio Code, que os permiten, por ejemplo, enlazaros con SAP, enlazaros con SQL Server y que sí le proporcionan mayor contexto a GitHub, ¿vale? Porque sí lo he estado usando y, por ejemplo, con SAP no lo he usado nunca, pero con bases de datos de tipo Postgre sí lo he utilizado y coge el contexto correctamente y funciona muy bien. Y de hecho, por ejemplo, si tú estás codificando en Python, te añades el add-on de Postgre y lo enlazas con una base de datos Postgre, te analiza la estructura de esa base de datos. No es tan potente como el integrado en Management Studio porque tiene menos acceso, pero ese add-on le da el suficiente acceso como para proporcionarle el contexto adecuado para responderte. Entonces me imagino que en SAP funcionará igual, a no ser que desde el lado de SAP hayan limitado el acceso de alguna manera. No, pero cuidado con eso, Juan, porque es verdad que cuando se hizo GitHub Copilot para Visual Studio Code, se integró justo con las extensiones de Postgre y de SQL Server que son oficiales que las ha hecho Microsoft. No tanto, o sea, si hay una extensión para SAP que no es oficial, no cogerá el contexto, se lo tendrás que pasar tú, coge el contexto del documento activo, todo lo que tú le pongas en el documento lo va a leer, Sí, pero no va a no acceder va a a la ir más base de allá. datos. Eso es cierto, no va a ir más allá. Las que no son las oficiales, por decirlo de alguna manera, no tienen el acceso suficiente, afortunadamente, como para cogerte todo el resto del contexto. Pero es una cuestión de seguridad. Daros cuenta que aquí estamos manejando datos. Entonces, simplemente por seguridad, si tú no tienes algo oficial firmado y registrado y le proporcionas tus credenciales para acceder ahí, no va a hacerlo. ¿Vale? Buena puntualización, Robert. Muy buena. Estamos pasados de tiempo, entonces no sé si hay Estamos alguna pasados de pregunta tiempo, más o... pero Iván ha debido tener algún problema, no aparece. Así que, pues si hay más dudas y a vosotros nos importa, y si no, tengo yo por aquí una demo preparada que tenía un plan B por si pasaba algo de esto. Así que, A además, nosotros no nos importa, todo lo contrario, Roberto. Estamos aquí para... Tú sabes que nos gusta hablar, que no hay quien nos calle. Yo eh, quería comentaros básicamente lo que hemos comentado al principio. He ido de abajo arriba, le he preguntado al principio, dame el plan de ejecución de la query ID 59. No nos hemos acordado que una query puede tener varios planes de ejecución, ¿vale? Él me ha dicho, pues sí,
puedes usar esta query para obtener el plan de ejecución basado en lo que comentaba Juan al principio del Query Data Store. Y claro, él me ha dicho, oye, esta query tiene al menos un plan de ejecución que es el 68. Sabes que puede tener varios. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que la pregunta que deberíamos hacerle al entorno sería, dame el plan de ejecución del plan ID 68 de esa query. ¿Vale? Entonces, cuando le he preguntado, muestra el plan de ejecución del plan ID 68 de esa query, él ya ha dicho, vale, te lo muestro y ya empieza a mostrarnos contenido. ¿Vale? Así que dentro de los contextos sí que le podríamos decir que incluso verificara o recomendara digamos, el plan de ejecución estimado para el Query Data Store. Así que Y no sí se solamente puede eso, hacer. yo os digo una cosa que he utilizado en un caso hace poco, con unas queries bastante complejas y unos planes de ejecución muy, muy extensos. Y esta es una de las maravillas con las que nos ayuda Copilot en el día a día para analizar esos planes, que luego para dar el RCA definitivo y demás, pues sí los analizas un poco más manualmente por si, más que nada para supervisar que Copilot no haya metido la pata, dar feedback y todo eso. Pero una query tenía como 5 planes de ejecución, ¿vale? Todavía no estaban usando Intelligent Query Processing, esto era de 2019, con lo cual no fueron planes de ejecución diferentes por motivos del PSP ni nada de eso, ¿vale? Sino que es anterior. Y notamos algo que parecía ser una regresión. Y digo parecía ser porque al comparar los planes de ejecución vimos que no era una regresión propiamente dicho, sino que se debía más a los valores sesgados que tenían las estadísticas que a un retroceso en el rendimiento de la query como tal por el plan de ejecución en sí mismo. Entonces, una de las cosas que hicimos fue precisamente lo que ha hecho José Manuel, pero en lugar de actuar sobre un plan, decirle, oye, mira, esta query vemos que tiene 4 planes de ejecución, ¿me puedes dar las mayores diferencias que existen entre esos planes de ejecución y por qué el optimizer ha optado por un plan u otro? Bueno, fue un prompt bastante más elaborado y me lo dio en cuestión de aproximadamente unos 30 segundos, ¿vale? Algo que luego a mí, para resolver definitivamente el caso, mandándole nuestro informe con nuestra supervisión, fue aproximadamente 3 horas, para que os hagáis una idea, viendo detenidamente todos los planes de ejecución, comparándolos, viendo las estadísticas de cada momento y demás. Pero él, en el momento, me lo dio unos 30 segundos y me orientó a lo que podía ser y a comprobarlo en vivo con el cliente y tirar por esa solución. ¿De acuerdo? Evidentemente, ya os digo, luego de momento, por lo menos yo, no me fío lo suficiente como para darle a un cliente un root cause análisis basado en lo que él me diga, sino que prefiero hacerlo yo y luego decir, pues mira, sí, Copilot iba bien encaminado o se ha saltado esto, que a veces pasa, que no toma en cuenta todos los datos porque es demasiado volumen de datos. Y en este caso lo hizo bien, por ejemplo, pero sobre todo esa primera aproximación de qué diferencias ves te guía hacia por dónde pueden ir los tiros. ¿Vale? Y Roberto, eso supongo que contesta más tu pregunta. Si le das el contexto adecuado, sí que te coge toda esa información, lo mira y te responde. ¿Vale? Ojo, porque aquí, si estáis leyendo planes de ejecución, como era mi caso, muy, muy extensos, bases de datos que son grandes y que las estadísticas son potentes, porque normalmente son full statistics y demás, y son potentes, ya no solo es que tarde, es que le tienes que forzar a Copilot a decirle, oye, necesito que mires y revises toda la información, porque si no lo que hace es hacer un extracto y te da la respuesta sobre ese extracto que hace. Te lo dice, te lo indica, ¿vale? Cuando está procesando la información te lo indica, pero hay que forzarlo. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Por último, lo que queríamos mostraros también, bueno, no estaba dentro del plan, pero tenemos un plan una lista de prompts que ayudan mucho en nuestro día a día o cuando tenemos un caso de soporte. Nos ayuda muchísimo a saber cómo está la base de datos. Por ejemplo, cuando tenemos bases de datos tan grandes como por ejemplo SAP, con un montón de tablas, vistas, etcétera, ayuda muchísimo, por ejemplo, tipo prompt de lístame todas las tablas de las dimensiones FAT, perdonad,
de las dimensiones FAT y Dimension, o por ejemplo con su número de filas, por ejemplo. Si lo ejecutamos en este momento, unas cosas que nos puede ayudar muchísimo es que ya no tengo que recordar la query que tenemos para sacar todas las filas, sino que ahora mismo él va a coger el esquema, va a coger las tablas que existen y va a sacarnos el total de las filas y el espacio usado por las filas. ¿Vale? Tenemos muchas, si os fijáis, tenemos muchísimas, bueno, esquemas debería haber encontrado, déjame que lo vuelva a ejecutar, pero vamos, déjame que limpie, pero vamos, debería, porque hay esquema, sí, vale, no sé, vale, perdón, pero que he seleccionado el contexto, que no selecciona el contexto, que lo he puesto master. A ver si es que has hecho una división de la pantalla. No, he intentado, la verdad, me ha costado Dios ayuda preparar la sesión las últimas 2 semanas, bien, para intentar tener en todos los lados lo mismo, o sea que para mí todavía me cuesta. Entonces, no es verdad, la realidad es esa. Ay, ¿cuánto daño ha hecho el Azure Studio? Sí, la verdad que sí. Vale. Entonces, bueno, lo comentaba, ¿no? Que podéis tener información, puedes hacer un esquema, puedes crearte un contexto del modelo de entidad-relación, sacar todas las estadísticas. Una cosa es que sí que cuando creas un soporte, un caso de soporte con nosotros, cuando tú te haces tu primer trabajo, ¿no? Y dices, ¿tiene todas las estadísticas, están actualizadas los últimos 7 días? ¿Has actualizado las estadísticas? Si ejecutamos esto, nos va a decir cuáles estadísticas no y sí. Por ejemplo, eso ayuda muchísimo. O sea, es como una especie de checks que podemos hacer previo a intentar atacar el problema de la estadística, ¿no? Si te fijas, todas las estadísticas se han actualizado el último, bueno, el último mes, ¿vale? Con lo cual ya nos está diciendo todas las estadísticas. Bueno, no quiero, o sea, podemos compartir este script con vosotros porque digamos que lo partimos en varios eventos, que es la fase análisis, la fase de mantenimiento de nuestras tablas y luego la fase de troubleshooting, la parte de cómo acceder hacia un problema de rendimiento, ¿no? Y bueno, todas las tablas, ejecutar un SQL para reconstruir todas las tablas, etcétera. Nos ayudó mucho. La verdad que con este script nos ayudó mucho a nuestro trabajo diario en el día a día, digamos, en términos de ejecución. Así que, bueno. Si tenéis alguna pregunta más, si podemos ayudaros en algo más, Roberto, lo que tú digas. Pues muchas gracias, no, daros las gracias, que os habéis comido sesión extendida por 3, no por 2. Impresionante. Bueno, te podemos enseñar los 16 ejemplos que tenemos. O sea, podemos estar aquí en 6 horas, ¿sabes? No, además, hay casos muy, muy chulos, por ejemplo, como ha comentado Pizpio Juan, para meter en sniffing, ejemplos muy interesantes, que es el día a día del trabajo diario que hacemos en soporte. Sí, impresionante. Iba a hacer yo una demo de la nueva búsqueda semántica por inteligencia artificial en SQL Server 2025, pero ya no la voy a tener, que hacer. Ya hemos llenado el tiempo. En 10 minutitos ya empieza Wilmer, que sí está por aquí. Así que además, mira, Wilmer va a hacer, aprovechamos para decirlo para los que nos estáis oyendo, en los eventos de la comunidad de SQL Server Español. Wilmer nos va a dar la charla en enero, que ya lo hemos confirmado. Y vosotros, José Manuel, Juan, cuento con vosotros para febrero también. Por supuesto. Sí, estáis todos aquí. Genial. Así que nada, todo el mundo está invitado y los eventos son gratis. Lo encontráis en la comunidad de Telegram SQL Server Español y estarán publicados también en Eventbrite. Simplemente hay que registrarse para que os mandemos el enlace, pero totalmente gratis. Así que no sé si alguien quiere comentar algo estos 10 minutos. Si no, aprovechamos para descansar un poquito. Vosotros, José Manuel, Juan, ¿querréis beber agua o algo después de este speech? No, hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Roberto, por dar la oportunidad. Y luego también por el evento, por el origen, ¿no? Para ayudar a otros. Está muy bien. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros.